Preparados para una nueva inmersión en las aguas turbulentas de la política colombiana. Uy, sí, desde luego. Hoy analizamos los comentarios sobre Vicky Dávila, la periodista, Sí, y sus posibles aspiraciones presidenciales. Acusaciones de clasismo, conexiones con familias poderosas, incluso intrigas internacionales. esto promete. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero que presentar a la protagonista, ¿no? Vicky Dávila, Claro. una periodista muy conocida en Colombia. Y últimamente se especula mucho sobre si se lanzará como candidata a la presidencia. Ajá, un personaje que no deja indiferente a nadie. Y en el material que nos has pasado se habla de una triple humillación que ha sufrido recientemente. ¿Qué hay de cierto en eso? Ahí está la clave. Cuéntame. Resulta que 3 figuras públicas la han criticado duramente. Primero, el abogado Miguel Ángel del Río la corrigió públicamente, señalando que sus comentarios eran clasistas. ¿Y a qué se refieren exactamente con comentarios clasistas? Pues mira, parece que Dávila menospreció la antigua profesión de Del Río como auxiliar de vuelo, considerándolo un trabajo inferior. Y claro, las redes sociales se incendiaron, la trataron de clasista y arrogante. Y recordemos que la gente menciona que Dávila se ha pronunciado en contra del clasismo en el pasado, lo que añade una capa de hipocresía a todo esto. ¿No te parece? Totalmente. Y ojo, porque esta fue solo la primera humillación. La segunda vino de la mano del político español Pablo Iglesias, que criticó duramente tanto a Dávila como al medio de comunicación Semana. ¿Y qué motivo tenía para criticarlos? ¿A qué se debía? Según la fuente, Iglesias acusó a Semana de ser la voz de las oligarquías, Madre mía. de socavar la democracia colombiana y de atacar al presidente Petro con guerra sucia. Desde luego, las críticas le llegan desde diferentes ámbitos y países. ¿Y quién le propinó la tercera humillación? Esta vino de la senadora colombiana Isabel Zuleta, quien acusó a Dávila de hipocresía por criticar la corrupción del gobierno actual, mientras ignora la que supuestamente existe dentro de su propia familia. Entiendo, la fuente profundiza en la conexión de Dávila con el poderoso clan Géneco a través de su matrimonio. Sí, Y menciona las acusaciones de corrupción y vínculos con paramilitares exacto. que pesan sobre algunos miembros de esta familia. Zuleta señala que Dávila no ha publicado ni una sola investigación sobre la supuesta corrupción dentro del clan Géneco, a pesar de tener acceso a información de primera mano. Es una acusación bastante seria, ¿no crees? Sin duda. Y todo esto nos lleva a un punto crucial, un tema que a mí me parece fundamental, el poder de los medios de comunicación. claro. La fuente expresa preocupación por la influencia que Dávila podría ejercer con su gran audiencia, si sus conexiones con figuras poderosas. Y no solo eso. También se menciona el peligro de su retórica, acusándola de difundir ideas extremistas. ¿Hasta qué punto es esto cierto? De hecho, la fuente compara su estrategia con la de Rodolfo Hernández, quien se presentó como un outsider en la política colombiana. Sí. Un paralelismo que sin duda da que pensar. Recordemos que Hernández llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Utilizando un discurso populista y antisistema, ¿podría Dávila seguir sus pasos? Es una posibilidad que no podemos descartar. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La fuente menciona una acusación muy grave que semana el medio de comunicación dirigido por Dávila utilizó el software espía Pegasus para atacar a oponentes políticos. Uf, esas son palabras mayores. ¿Y qué sabemos sobre esta acusación? ¿Hay alguna prueba? Parece ser que un ciudadano presentó una denuncia ante la fiscalía, pero fue archivada. Dávila celebró este archivo como un triunfo del periodismo libre, mientras que Uribe, el presidente de Colombia, también se alegró de que se cerrara la investigación, asegurando que nunca debieron abrirla. Sin embargo, la fuente matiza que este archivo no significa que Dávila sea inocente, ya que la denuncia fue desestimada por un tecnicismo legal, es decir, que no se ha demostrado su inocencia, simplemente se ha cerrado el caso por una cuestión formal. Exactamente. Y para añadir más leña al fuego, se menciona que Dávila insinuó que Estados Unidos intervino para que se archivara la denuncia. Una afirmación bastante arriesgada que, de ser cierta, tendría graves implicaciones para la soberanía colombiana. ¿Qué interés tendría Estados Unidos en proteger a Vicky Dávila? ¿Y qué papel juega Marco Rubio, el político estadounidense de extrema derecha con quien se reunió recientemente? Son preguntas que nos llevan a un terreno pantanoso, Totalmente. donde se mezclan los intereses políticos, las luchas de poder y la manipulación de la información. ¿Es Vicky Dávila una marioneta en manos de poderes extranjeros? ¿O es una periodista independiente que lucha por la verdad? Difícil saberlo con certeza. Lo que sí está claro es que su figura genera controversia y polarización, Sin duda, y que sus acciones y declaraciones tienen un impacto real en la sociedad colombiana. totalmente. Y creo que es importante destacar que, más allá de las críticas y las acusaciones, Dávila tiene una base de seguidores considerable, gente que confía en ella y que ve en ella una voz que representa sus intereses. Es verdad.
¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Porque algunos la ven como una heroína, mientras otros la consideran una villana. Es una pregunta compleja que nos obliga a analizar el contexto social y político de Colombia, Claro. un país con una historia marcada por la violencia, la corrupción y la desigualdad. Sí. Un país donde la gente busca respuestas y soluciones a problemas que parecen no tener fin. Y donde figuras como Vicky Dávila, con su discurso directo y controvertido, pueden conectar con un sector de la población que se siente ignorado por las élites tradicionales. Y esto nos lleva a otra cuestión importante. ¿Cuál? La necesidad de analizar el discurso mediático con ojo crítico, sin dejarnos llevar por la emotividad o la polarización. Es fundamental contrastar la información, buscar diferentes perspectivas y formarnos una opinión propia. Totalmente. Y en este caso concreto, creo que es importante tener en cuenta el contexto político de Colombia. Sí. ¿Qué futuro le espera al país con figuras como Vicky Dávila en el escenario político? Esa es la gran pregunta. Y para responderla, debemos analizar a fondo su trayectoria, Sí. sus ideas, sus conexiones y sus verdaderas motivaciones. ¿Estás realmente comprometida con la lucha contra la corrupción? ¿O solo busca su propio beneficio? Y sobre todo, ¿qué tipo de Colombia representa Vicky Dávila? ¿Qué valores defiende? ¿Qué futuro propone? Son preguntas cruciales que debemos hacernos si queremos entender el papel que Vicky Dávila podría jugar en la política colombiana. La fuente no solo describe las críticas que ha recibido, sino que también analiza las respuestas que ella ha dado. Claro, y en esas respuestas podemos observar algunos patrones interesantes. La fuente destaca que Dávila tiende a minimizar las acusaciones en su contra, presentándose como víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sus oponentes. ¿No te parece una estrategia un poco manida? Sí, es una táctica que hemos visto en otros casos similares. Se busca desviar la atención de las acusaciones Claro. y generar la imagen de una persona perseguida por intereses oscuros. Pero hay algo más. Fíjate, en el lenguaje que utiliza, la fuente señala que Dávila apela a la indignación y al sentimiento de injusticia para conectar con su audiencia. Es cierto, y lo hace con un lenguaje muy emotivo, ¿verdad? Busca movilizar a sus seguidores y generar un clima de confrontación. Exactamente. Es una estrategia retórica que puede resultar muy efectiva, pero que también conlleva ciertos riesgos. Puede contribuir a la polarización social y al aumento de la tensión política. Y hablando de confrontación, la fuente menciona que Dávila ha acusado a Petro Sí. de tener un ego enorme y de querer silenciarla. Sí, y recordemos que Petro ha sido muy crítico con Dávila y con Semana, acusándolos de difundir noticias falsas y de estar al servicio de intereses poderosos. Es evidente que hay una tensión muy fuerte entre ambos. Esa tensión se refleja en el discurso público. Totalmente. Y esa tensión, como ya hemos comentado, puede ser peligrosa en un contexto político como el colombiano. La polarización y la falta de diálogo puede llevar a la violencia y al extremismo. Sin duda, por eso es tan importante analizar a fondo las propuestas de Vicky Dávila y el tipo de liderazgo que representa. Más allá de la retórica y las acusaciones, es fundamental conocer sus ideas, planes para abordar los grandes retos que enfrenta Colombia. Pobreza, la desigualdad, la violencia, la corrupción. Exacto. Y también es importante analizar su trayectoria profesional, Claro. sus conexiones con grupos de poder y su visión del país. Claro, y creo que una pregunta clave que debemos hacernos es, Dime, ¿qué tipo de Colombia representa Vicky Dávila? ¿qué valores defiende? ¿Qué futuro propone? Son preguntas fundamentales que nos invitan a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación, el poder de la retórica y la importancia de la información contrastada en la construcción de una sociedad democrática. Y no olvidemos que en última instancia la decisión sobre el futuro de Colombia está en manos de los ciudadanos, quienes deben ejercer su derecho al voto con responsabilidad de información. Hablando de responsabilidad de información, la fuente menciona un caso que me ha llamado mucho la atención. Ah, sí. Resulta que Dávila tuvo que indemnizar a un coronel de policía retirado, al que vinculó con supuestos hechos de corrupción. Al final, la justicia determinó que las acusaciones eran falsas. Este caso es un ejemplo de cómo el ejercicio del periodismo, sobre todo cuando se tiene una gran audiencia, Sí. conlleva una responsabilidad enorme. La información que se difunde puede tener consecuencias muy graves para las personas implicadas. Es cierto. Y recordemos que la fuente también señala la conexión de Dávila con el clan Géneco. Una familia con un historial controvertido en el departamento del Cesar. Se menciona que el suegro de Dávila y otro familiar fueron condenados por corrupción y que la hermana de su suegro está siendo investigada por graves denuncias. Son datos importantes a tener en cuenta cuando se analiza la figura de Dávila y sus posibles motivaciones. Sin duda.
Y la fuente no se anda con rodeos al afirmar que Dávila representa el clasismo y arribismo de una élite que desprecia a la mayoría de la población colombiana. ¿Crees que esa crítica es exagerada? Es una crítica muy dura, sin duda, Sí, pero que refleja la polarización que existe en la sociedad colombiana. La fuente acusa a Dávila de vivir en una burbuja de privilegios ajena a la realidad de la mayoría de los colombianos. y fíjate, la fuente también destaca el peligro de que Dávila llegue a la presidencia, con un discurso que apela a la violencia y al extremismo. Es realmente tan peligrosa su retórica. Es una preocupación legítima, especialmente en un país con una historia de conflicto armado como Colombia. Las palabras pueden tener un poder enorme y pueden ser utilizadas para incitar al odio y a la violencia. En ese sentido, la fuente compara a Dávila con figuras como Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos, líderes populistas de derecha que han utilizado un discurso incendiario para movilizar a sus bases. Comparación acertada. Es una comparación que nos invita a reflexionar sobre los riesgos que implica la polarización política y la manipulación de la información. Totalmente. Y creo que es importante destacar que la fuente no se limita a criticar a Dávila, No. sino que también propone una alternativa, Ah, sí. un periodismo ético comprometido con la verdad y con la justicia social. Sí, la fuente menciona a Pablo Iglesias y el medio de comunicación La Base como ejemplos de periodismo independiente. Busca dar voz a los sectores más vulnerables de la sociedad. Exacto. Y creo que este es un mensaje muy importante en un contexto en el que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de la opinión pública. La información es poder y es fundamental que los ciudadanos tengan acceso a información veraz, contrastada y plural para poder tomar decisiones informadas. Totalmente de acuerdo. Y creo que esta inmersión en el caso de Vicky Dávila nos ha permitido comprender mejor la complejidad del panorama político colombiano, las tensiones que existen en la sociedad y el papel crucial que juegan los medios de comunicación en este contexto. Exacto. Y como bien decías al principio, es una historia llena de intrigas, acusaciones y controversias. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder, ambición, la ética y el futuro de Colombia. Y ahora, para terminar, te lanzo una pregunta para que reflexiones. ¿Crees que Vicky Dávila representa una amenaza para la democracia colombiana o es una fuerza de cambio legítima? Uy, qué pregunta más difícil. ¿Qué futuro le espera a Colombia con figuras como ella en el escenario político? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Amenaza o esperanza para Colombia? Lo que sí podemos afirmar es que su posible candidatura a la presidencia no va a dejar a nadie indiferente. Desde luego que no. Y la fuente nos invita a reflexionar sobre un aspecto fundamental. ¿Qué modelo de periodismo representa Vicky Dávila? ¿Es un periodismo independiente, riguroso o está al servicio de intereses particulares? Esa es una de las claves para entender el fenómeno Dávila. Ella se presenta como una periodista valiente que no se deja amedrentar por el poder. Pero la fuente nos muestra otra cara de la moneda con ejemplos concretos de cómo ha utilizado su plataforma para atacar a sus oponentes y difundir información sesgada. Recordemos el caso del coronel de policía al que acusó injustamente de corrupción, o la forma en que ha silenciado las denuncias de corrupción contra el clan Géneco, la familia de su marido. Esos ejemplos nos hacen dudar de su independencia y de su compromiso con la verdad. ¿Hasta qué punto su periodismo está condicionado por sus vínculos familiares y sus ambiciones políticas? Y la fuente no se queda ahí. Va más allá y plantea una cuestión aún más preocupante. ¿Está Vicky Dávila utilizando el miedo y la polarización para conseguir sus objetivos? Busca crear un clima de confrontación que la beneficie políticamente. Esa es una pregunta incómoda, pero que debemos hacernos. La fuente nos recuerda que la retórica de Dávila está cargada de adjetivos descalificativos, de acusaciones sin pruebas y de llamamientos a la emoción. Es cierto. Recuerdo un titular de semana en el que se refería a los seguidores de Petro como hordas chavistas. Es un lenguaje que busca dividir a la sociedad, crear bandos y fomentar el odio. Exactamente. Y ese tipo de discurso puede tener consecuencias muy peligrosas, sobre todo en un país como Colombia, con una historia de violencia política. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Cómo podemos protegernos de la manipulación informativa y tomar decisiones conscientes e informadas? La fuente nos da algunas pistas. En primer lugar, debemos ser críticos con la información que consumimos. No tragar con todo lo que nos dicen por muy convincente que parezca. Contrastar las fuentes, buscar diferentes puntos de vista, analizar el contexto. En definitiva, no dejarnos llevar por la emoción o por la propaganda. Exacto. Y en segundo lugar, debemos apoyar a los medios de comunicación independientes, aquellos que hacen un periodismo riguroso y comprometido con la verdad. Esos medios que no tienen miedo de denunciar la corrupción, la injusticia o el abuso de poder, vengan de donde vengan. Exactamente. Medios que buscan informar a los ciudadanos, no manipularlos.
Medios que defienden la democracia, no los intereses de unos pocos. Y creo que este es el mensaje principal que nos deja esta inmersión en el caso de Vicky Dávila. Una historia llena de luces y sombras que nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual. Una sociedad bombardeada por la información donde es más importante que nunca saber separar el grano de la paja. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Esperamos que esta inmersión nos haya resultado útil y os invitamos a seguir reflexionando sobre el tema. Recordad que la información es poder y que es fundamental contrastar las fuentes y formarse una opinión propia. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Hasta pronto.